Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y como todos los viernes, o viernes por medio, mejor dicho, nos vamos a meter en este espacio de Construyendo al Rugby con nuestro compañero, hoy con un invitado aquí en la mesa virtual de ADN Deportivo, Facu Sasone. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas, Nacho, ¿cómo andan Santi y Ariel? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Cómo va, bien? Facu? Bueno, hoy la verdad que un invitado muy especial, con el cual vengo trabajando desde el mes de marzo en la Comisión de Fortalecimiento, de Formación Integral y Mejora del Comportamiento de la URBA que conformo. Y la verdad que quería, bueno, cerramos una etapa, cerramos la segunda etapa de esa comisión con un taller con más de 400 personas, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero quería traer a la mesa a Martín Carrique, dirigente de los Tilos, consejero de la URBA, y bueno, nada, quería charlar con él un poco de este tema, de este proceso que transitamos este año y que tanto nos movilizó a todos. Así que, hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Encantado Hola de Martín, compartir buenas este espacio, obviamente. Martín, antes de meternos de lleno con el tema que nos ocupó buena parte del año, quería preguntarte cómo llegaste al rugby, cómo llegaste a los tiros en particular y cómo fue el camino que te transformó en dirigente del club y en dirigente de Urba. Y voy a hacer uso de la confianza que tengo con Martín para nada, pedirle esa capacidad de síntesis que sé que tiene. Pero bueno, nada, hacer un breve recorrido que me parece que está bueno que se conozca ese recorrido tuyo con el rugby. Bueno, brevemente, Facu, mi llegada al rugby pasa como en muchos casos. En mi caso, en particular, mi hermano jugaba al rugby, todos sus amigos jugaban al rugby en el Club Estilos, y bueno, evidentemente estoy hablando del año 72, yo empecé a los 10 años, hoy tengo 58 años, y mi hermano me insistía, digamos que las divisiones infantiles o el rugby infantil del Club Los Tiros, evidentemente, como a la mayoría de los clubes, le faltaba gente, y mi hermano me insistió para que, para que me sumara y que fuera. A mí me gustaba el fútbol esencialmente, y bueno, fui un día al club y ahí empezó la historia a los 10 años. Como muchos jugadores, yo tal vez anticipé un poco mi salida del servicio militar en aquel momento, soy conscripto clase 62, tuve un prolongado servicio militar, interrumpió, porque inmediatamente después comencé mis estudios universitarios, interrumpió, si se quiere, lo que sería la continuidad como jugador. Vuelvo al club con mis hijos, con Facundo, a sus 7 años, hoy tiene 27 Facundo, ya pronto a cumplir sus 28 años, y vuelvo al club y me reencuentro con todos mis amigos, como pasa siempre. Nunca había perdido contacto con el club, lo que no tenía era la habitualidad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, colaborando en el rugby infantil, colaborando en el rugby juvenil, en todos los estamentos, y a partir del año 2015 particularmente ya integrándome como presidente del club hasta el año 2018, 3 años muy intensos, y particularmente en el último conviví inicialmente con la imposibilidad de otro dirigente que tenía que venir a la urba, que finalmente por una cuestión personal no pudo acceder, y terminé yo también ocupando un lugar en la urba. Hace un año y medio aproximadamente, en la gestión de Santiago Marota, me invitaron a continuar ya como consejero titular de la Unión, y bueno, ese es más o menos, en forma resumida, mi derrotero. Y Martín, ya como consejero titular, 18 de enero de 2020 ocurre el asesinato de Fernando Baezosa y que nos movilizó a todos, que nos golpeó a todos. Contame un poco qué te pasó desde lo personal en ese momento y un poco cómo fue el proceso de conformación de la comisión FIMCO y cómo se terminó de consolidar el proceso que vivimos este año nosotros en la comisión. Mira, yo tengo 2 hijos, ¿no? Facundo, como te decía, de 27 años, y Pedro, de 23 años. En aquel momento Pedro tenía 22 todavía. Y Pedro se había ido a la costa con sus amigos, como hace recurrentemente de los 16 y 17 años. La primera sensación, la primera reflexión que tuve, y a partir de los comentarios de mi hijo, en reiteradas vacaciones, qué sé yo, lo primero que pensé es que podría haber sido mi hijo.
Y podría haber sido mi hijo en los dos roles. Podría haber sido mi hijo bancando la parada, como se dice habitualmente, tratando de salir a defender a algunos amigos. No tenía muy en claro cómo había sido la dinámica en el asesinato de Fernando Báez Sosa. O podría haber sido mi hijo, tal vez, la víctima de un grupo de desaforados que vaya a saber, inspirados en qué sentimiento, también hubieran terminado asesinándolo. La primera sensación que tuve fue de estupor. Pero también te diría, Facundo, les diría a todos ustedes, que no era una sensación nueva. Quienes estamos o quienes convivimos en esta sociedad tan compleja, con tantos ribetes, con tantas desigualdades, con tantas diferencias, hemos naturalizado situaciones de violencia que en otros contextos nos hubieran horrorizado. Siendo dirigente de mi club, tuve que asistir en algunos casos a situaciones así incómodas, tal vez no que se sucedían en los clubes, pero noticias de jugadores o exjugadores que participaban en peleas en boliches o en lugares aledaños a los boliches. En algún caso me tocó también asistir a una dependencia policial y en algunos casos judicial en relación a situaciones que señalaban a jugadores de mi club. O sea que no estaba tan alejado de lo que podía pasar. Eso sumado a los otros condimentos, ¿no? Los excesos, el consumo de alcohol, los supuestos consumos de estupefacientes que todos sabemos, que no podemos tal vez certificar, pero que bueno, sustancias prohibidas que inciden en la conducta de los jugadores. Y ya te digo, la primera reflexión fue de estupor y de sensación de fragilidad, ¿no? De que podía haber sido cualquiera. Inmediatamente después, desde la Unión, te imaginás que era fines de enero, la segunda quincena de enero, muy poca gente, mucha gente tomando su descanso estival, y bueno, se generó una primera reunión en la Unión en la que participé en una reunión primero con algunos dirigentes de Arsenal Zárate, que era el club que se sindicaba, donde pertenecían los jugadores que habían participado de este triste episodio, y bueno, siempre digo que en este tipo de situaciones todos somos aprendientes, ¿no? Todos, digamos, en ese momento intentamos, desde el sentido común en algunos casos, o desde la formación profesional o la expertise que vos puedas tener, encontrar algún tipo de respuesta. Inmediatamente también los clubes individualmente empezaron a generar dispositivos, a llamar a la unión, a ver qué había que hacer. Ustedes son expertos en la comunicación, ¿qué hacemos? ¿Comunicamos? ¿No comunicamos? ¿Hablamos? ¿No hablamos? Ustedes saben que una palabra maldicha, un comentario desafortunado a veces genera como una ola de incertidumbre que no ayuda a nadie. El silencio también comunica mucho. Yo decía en este caso, y hice una suerte de relevamiento en aquel momento, aproximadamente la mitad de las uniones, seguramente por las vacaciones o no hicieron ningún comentario. La UAR hizo un comentario que fue muy condenado porque no utilizó la palabra asesinato y habló de una situación así, habló del fallecimiento de Fernando Báez Sosa. Yo lo entiendo desde el mejor de los lugares, ¿no? También de esta incomprensión a veces de lo que sucede, e inmediatamente después, bueno, empezamos ya en un ámbito más de construcción conjunta, desde la Unión, a imaginar dispositivos o soluciones que tenían que ver en lo que finalmente sucedió, ¿no? Conformar una comisión, buscar asesoramiento, en este caso externo, y ver de qué manera podíamos empezar a transitar un camino, primero para diagnosticar qué era lo que nos estaba pasando, y después, bueno, ver si le podíamos encontrar algún tipo de solución. Bueno, ahí es que conformamos la comisión. Luis Martín Herrera, que es consejero de Urba también y del Club Champagnat, Miguel García Lombardi, que es psicólogo social, como una parte profesional del equipo, y en mi caso, sumándome también a esta comisión, y empezamos el trabajo, les cuento un poco a los chicos también, empezamos el trabajo pidiéndole a los clubes que designen un referente por club. En el medio se desata la pandemia y pensábamos que iba a naufragar o que no sabíamos cómo seguir. Y bueno, nada, ¿querés contar un poco, Martín, ahí cómo siguió la cosa, cómo empezó ese primer curso de referentes? Mirá, ese primer curso, como bien vos decís, Facundo, fue una cosa media, digamos, muy dinámica, ¿no? Porque armamos una comisión, o se armó desde la URBA una comisión, en donde había dos consejeros. Yo a Luis Martín y Herrera lo conocía por cuestiones dirigenciales o de rugby,
pero tenuemente, tampoco tenía una proximidad muy, muy grande. Con Facundo habíamos tenido también algunos encuentros, trabajando sobre todo el año anterior en relación a los clubes de segunda, tercera y desarrollo, y se sumaba un psicólogo social externo de mucho renombre, como Miguel García Lombardi, y bueno, era una especie de apuesta a ver qué pueden hacer 4 personas que se conocen muy poco, que tienen experiencia en sus materias, pero que nunca habían trabajado puntualmente, a excepción de Miguel García Lombardi, en este tema. Se genera una asamblea en la urba, Miguel García Lombardi presenta un proyecto de mejora institucional, se conforma esta comisión, y lo más importante es que los 91 clubes avalan esta propuesta de proyecto de mejora institucional. Yo les quiero decir algo, estuvimos no sé cuánto tiempo, y Facu es el testigo, para ponerle el nombre a la comisión. Fíjense, finalmente, y gracias a Dios, quedó como una especie de comisión FINCO, que es la abreviatura de Formación Integral y Mejora del Comportamiento, pero es un nombre que es casi irrepetible por su extensión y por los ribetes que tiene, pero no sabíamos hablar de violencia, no sabíamos hablar de consumos, de no violencia, en realidad no sabíamos mucho cómo mencionarlo. Sí sabíamos que teníamos que hacer algo. A partir de ahí se conforma esta comisión, se genera un primer taller, y se decide que un representante de cada uno de los 91 clubes participe. ¿Y qué le decimos en esa primera reunión? Con Facundo, con Luis y con Miguel. Les decimos que, en primer lugar, no teníamos las respuestas, que ellos iban a participar, que nosotros teníamos un somero diagnóstico, que teníamos algunas ideas para compartir, pero que nos parecía que lo más valioso era trabajar entre todos. Si quieren ustedes, por una cuestión hasta estratégica. Creíamos que esa construcción conjunta nos iba a dar mayor legitimidad al momento de implementar cualquier tipo de solución. Y bueno, y ahí empezamos a atravesarnos con cuestiones que tenían que ver, ¿es una cuestión cultural o no es una cuestión cultural? La cuestión de cómo nos manejamos, la formación de nuestros jugadores y jugadoras incide en esto. El tema de la omnipotencia, el tema de estos arrestos en manada o estos ataques, el tema del golpe, el acostumbramiento al golpe, bueno, el tema de los consumos, el tema de los bautismos. Fíjense, cada uno de estos temas puntualmente daría para largas explicaciones y largos anecdotarios. ¿Quién, jugando al rugby o participando en la cultura de lo que es el rugby, no ha hablado alguna vez de alguna piña, de alguna pelea, de alguna situación disvaliosa en términos de violencia? Todas las veces. Yo les podría asegurar que la mayoría de los terceros tiempos, o de los primeros tiempos son los que tienen los dirigentes. Antes de iniciar el partido se juntan los dirigentes de ambos equipos, almuerzan, comparten un lugar, recuerdan anécdotas. Siempre entre esas anécdotas está algún partido memorioso, famoso, en el cual seguramente hubo alguna pelea, pero siempre. Y siempre se destacaba y se destacó aquel que tenía más habilidad o virtudes para pelea, o porque le pegó esa piña, o porque lo demolió, por lo que fuere. Bueno, todas estas cuestiones fueron las que estuvimos trabajando aproximadamente durante 5 semanas, reuniéndonos, en el caso de Facundo, Luis y Miguel, prácticamente día a día, y con el resto de los referentes, aproximadamente 2 veces por semana. Pasaron esas 5 semanas, la pandemia contribuyó, curiosamente, fíjense, ¿no? A veces las contradicciones de la vida. La pandemia contribuyó a que nos juntemos por esta herramienta con la que estamos charlando ahora, hizo que la presencia de los clubes no se viera afectada o limitada por cuestiones de distancia o de traslado o de costos. Era simplemente levantar una perilla o apretar un botón y ya estar comunicados. Y yo creo que, por un lado, esas facilidades que tuvimos, y lo central del tema y lo medular, y esa suerte de aluvión mediático que tuvimos, que no juzgo, no entro a juzgar eso, pero digo que durante el mes de enero y febrero y marzo fue casi cadena nacional la situación de los rugbyers de Zárate en relación al asesinato de Fernando. Yo creo que conjugaron, hicieron un cóctel para el que todos estuviéramos dispuestos a abrir la cabeza, a pensar, a reflexionar, a ceder, esta idea de cedencia, ¿no? De encontrarnos en un lugar y decir, che, mira, queremos seguir jugando a esto, queremos seguir participando, y para esto tengo que bajar algunas banderas, o algunas ideas que tengo en relación a este tema, y ver de qué manera podemos hacer algo en conjunto. Ustedes frenenme si yo hablo mucho, ustedes me ponen el freno.
pero esencialmente lo que se hizo fue eso. Y finalmente funcionó bien. Y finalmente, ustedes también lo sabrán perfectamente, que en muchas ocasiones ustedes habrán puesto lo mejor de ustedes, habrán hecho el mayor de los esfuerzos, ese día se levantaron temprano, estudiaron toda la lección, si tenían que dar un examen, no salieron a la noche a bailar, no fueron a ver a la novia o al novio, etc. Y sin embargo el resultado del examen no llegó a buen puerto. Y muchas veces, insisto, todos esos esfuerzos conjuntos no coronan. En este caso nosotros creímos que sí, que este primer esfuerzo dio sus frutos. Facundo fue un vertebrador también permanente. Quiero destacar puntualmente a Luis, a Miguel, pero en especial a Facundo, por una mirada distinta, y por su perfil, y por su expertise profesional, pudimos arribar entre todos a 4 consensos preliminares. Esos consensos me parece que son, en cierto modo, la síntesis de este primer acuerdo, que es, insisto, el primer paso de una maratón larguísima, casi les podría decir interminable. Ayer hablaba con un referente del rugby, Manu Contempomi, por otro tema, y me decía, mira Martín, a veces me da miedo que tanto entusiasmo inicial se transforme tal vez en algo que se vaya apagando. Y yo le decía que recordaba a un profesor mío de la universidad, que me decía que él dejó un estante en su biblioteca, una biblioteca inmensa que tenía, para todas aquellas buenas intenciones, todas aquellas publicaciones que tenían un primer número estelar, con los mejores especialistas en la materia, un segundo número tal vez no tan bueno, y al tercero o cuarto prácticamente desaparecían. Y me parece que parte de la tarea nuestra es mantener vivo ese interés. Estos 4 primeros consensos trabajaron sobre 4 puntos centrales. En primer lugar, el tema de los bautismos. Transformar estos bautismos denigrantes, violentos, en algo laudatorio, en algo que reconociera al jugador o jugadora en ese tránsito. Nadie está en contra de los bautismos. Nadie está en contra del reconocimiento de una persona que accede a un determinado estamento o pasa a una determinada categoría, pero que tiene que ser algo que todos celebremos. Yo decía el otro día en una entrevista que había jugadores, y me consta en mi club, que estaban como atemorizados o que tenían algún cierto tipo de incomodidad el día que debutaban, que tenía que ser el día en donde, digamos, era una suerte de coronación de una carrera deportiva por el posterior bautismo. Un bautismo plagado de situaciones indeseables, les puedo asegurar. Entonces, transformar ese bautismo, esa situación de algo violento, en algo, digamos, que reconociera no solo el esfuerzo de ellos, sino también la tarea de todos, del club, me parece que fue el primer gran consenso. El segundo, el tema de la capacitación. El tema de la capacitación de formadores y de formadoras en relación, no solo en cuanto a herramientas didácticas o pedagógicas, sino también en darle volumen y densidad a los contenidos que transmiten. ¿Qué es más importante en relación a un chico de 8, 9 o 10 años que le transmitamos? ¿Cómo se pasa la pelota? ¿O cómo tiene que ser su relación con el otro, con su compañero, con aquel que no juega tan bien? ¿Sí? Te interrumpo, Martín, un cachito. Contarles, digo, lo que es los formadores en el rugby, sobre todo en el rugby infantil, en la mayoría de los clubes, son voluntarios, es gente que jugó al rugby, que en general no tiene una preparación de profesores, si bien en esta época se han incorporado en muchos clubes profesores de educación física para acompañar esos procesos, la mayoría de los colaboradores del rugby infantil y el rugby juvenil son voluntarios, son exjugadores que tal vez hicieron algunos cursos que la URBA da. Bueno, ahí el trabajo que Martín está contando y que nosotros empezamos a ver es cómo darles herramientas a esos entrenadores, a esos voluntarios, para que puedan empezar a enseñar de otra manera, con otras herramientas, y ahí salió mucho en el curso, en el taller, el tema de cómo forman las artes marciales, el boxeo, ¿no? De cómo enseñan a dejar adentro del cuadrilátero, del espacio de lucha, de pelea, la violencia, el golpe y demás. Entonces nosotros muchas veces eso no lo tenemos incorporado dentro del rugby, y lo que nos termina pasando es que los chicos generan ese hábito del golpe que cuenta Martín, que trabajamos sobre ese tema, que tenemos chicos que están habituados a golpearse, porque el deporte es un deporte de contacto, y que después esos golpes los pueden llegar a trasladar afuera de la cancha.
Pero nada, quería agregar ese dato que me parecía importante, entender la concepción del formador de rugby dentro del rugby infantil. Está bueno lo que decís, Facundo, porque si no, uno piensa y se pregunta, ¿cómo es que llega el mensaje? Porque si vamos al caso, los formadores, en este caso los entrenadores o los encargados de enseñar a los chicos, están también criados, digamos, bajo estas normas que en definitiva son las que se intentan cambiar, por una cuestión de que es así. Exacto. Porque nadie se lo replanteó esto antes. Entonces, creo que eso es importante lo que están comentando del tema de la capacitación también para los entrenadores, porque si no, vuelvo a traer la pregunta, ¿cómo uno se asegura de que el mensaje llegue? Y además contextualizarlo. Vos imaginate, ¿cuántas veces uno ha escuchado que viene tu hijo o tu hija, o no sé, alguien conocido y te dice, no, me pegaron en el colegio, bueno, devuélvesela, pegale. Vos imaginate cuál sería la respuesta o la formación, o de qué manera incide eso diciéndole a un chico que frente a una situación, como recién decía Facundo, en un deporte, que es de contacto, en donde vos tenés que administrar esa violencia o esa carga de violencia que podés llegar a tener en un partido, frente a jugadores que a los 18 años son realmente aviones a chorro, que tienen unos físicos tremendos y que tienen una potencia y una capacidad de generar daño, si se quiere, en términos de malintención, enorme. Entonces, vos tenés que trabajar y tenés que tener los rudimentos básicos en materia pedagógica, en materia psicológica y en materia de espíritu del juego, para entender que el juego no está hecho ni para pegarse ni para trasladar, mucho menos fuera del recinto deportivo, esa violencia a otros ámbitos. Porque ese también fue uno de los temas que nosotros trabajamos, que fue el corrimiento de lo deportivo a lo social. De qué manera a veces esa violencia, el rugby que jugó Facundo, tal vez yo en mayor medida, era infinitamente más violento que el rugby que vemos hoy dentro del perímetro de juego. Sin embargo, lo que sí vemos de una manera notable es un incremento de la violencia o de situaciones disvaliosas en el afuera. En la cancha nos comportamos... De la línea de cal para afuera. Totalmente. En la cancha nos comportamos como caballeros, ya en el afuera, como decís vos, de la línea de cal o de la línea de pintura para afuera, ya vemos un peor comportamiento de los entrenadores, un peor comportamiento. El tercer punto que trabajamos es el tema del comportamiento violento, dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha, con un mejoramiento sustantivo. Fuera de la cancha, en el público del rugby tiene tal vez algunas particularidades que no son habituales en otros públicos. No es habitual que se abuchee a los rivales, no es habitual o no era habitual que se cuestione los fallos de los árbitros, no es habitual ver entrenadores desaforados o gritando como locos. Bueno, todo eso ha cambiado, ha ido migrando y en los últimos años, no sé si Facundo coincidís en esto, vemos un incremento, si se quiere, de mal comportamiento en el afuera de la cancha. En caso de dirigentes, en el caso de espectadores, en el caso de auxiliares del juego o entrenadores. Y después esto que decía, ¿no? El comportamiento violento en el afuera del club, que genera no solo cuestiones en términos jurídicos, de competencias o incumbencias, digamos, jurisdiccionales, sino también un interrogante muy serio, es decir, ¿por qué el chico reproduce en algunos casos, o el jugador, esencialmente estamos hablando de varones, por qué ejercen esa violencia en ámbitos que son ámbitos lúdicos, de diversión, de esparcimiento? Bueno, ese también fue el tercer consenso. Y el último tiene que ver esencialmente con los terceros tiempos. Ustedes saben que el rugby tiene ese tercer tiempo, que es un ámbito esencialmente de encuentro, de compartir con quien fue circunstancialmente un adversario, un espacio de disfrute, de esparcimiento, de encuentro, si se quiere. Bueno, lo que también advertimos, quienes estamos cerca del rugby, es que en los últimos años, digamos que empezamos a juntarnos entre iguales. Y vos ves que el tercer tiempo es, por un lado, un encuentro, salvo 2 o 3 personas que intercambian, qué sé yo, me junto con mis jugadores, con mis compañeros de equipo, en el otro lado están los otros compañeros, y lo que se ve particularmente en muchos clubes, no, mi club obviamente no está exento, es que son ámbitos y que en el después de ese tercer tiempo son ámbitos de mucho consumo, en algunos casos de alcohol, en algunos casos se menciona de sustancias prohibidas y claramente de excesos, que son casi el preludio, una suerte de previa o pre-previa de lo que es la salida posterior a boliches o lugares de diversión.
Bueno, todo eso Martín, nosotros sí. lo queremos trabajar, ¿no? Sí. Perdón, porque yo me quedé con algo que vos dijiste hace ya un rato, que es que los medios en febrero, enero, febrero y marzo armaron un cierto cóctel de información, eso dijiste vos, y la verdad que me parece interesante para remarcar, y preguntarte también, o preguntarle a Facu lo mismo, si esta comisión al fin y al cabo también surge, entre otras cosas, para volver a darle el valor que quizá ha perdido a través de ese cóctel el rugby como deporte, ¿no? Porque muchos, si bien han atacado el estereotipo del rugby, pero otros medios han atacado directamente al rugby como deporte, por ser formadores de violentos. ¿Surge al fin y al cabo como esto también? Facundo, ¿querés contestar vos y después yo? Sí, muy cortito. A ver, la comisión surge a raíz de esto, es innegable y nosotros lo remarcamos siempre que podemos. La comisión surge a partir del asesinato de Fernando. Nosotros creemos que tenemos que trabajar, y es un poco lo que venía contando Martín, en el estereotipo del rugby. No en el estereotipo, sino en cómo generamos ese estereotipo, ¿no? El estereotipo es lo que se genera después de una formación. ¿Por qué estamos generando determinadas cuestiones que son... Digo, lo que nos propusimos fue atacar el problema, no atacar la consecuencia o decir, no, los medios tienen... No, los medios reflejaron, tal vez, como decía Martín, tal vez se dio la cuestión, digo, yo trabajo en medios también y digo, entiendo la lógica de los medios, enero, poca información, un caso que golpeaba de lleno a la familia, entonces digo, tenía ciertas características que hizo que el tema siguiera en agenda mucho tiempo, que no es tan normal en la agenda de los medios argentinos. Más allá de eso, lo que nosotros nos propusimos fue trabajar en las causas, en los orígenes del problema y en las raíces del problema, y ahí es donde, digo, pensamos en repensar muchas de las cuestiones que nos pasan y por qué nos pasan lo que nos pasa. Entonces ahí es donde creo que está bueno este trabajo y esta posibilidad que nos dimos como deporte, ¿no? Martín, si querés agregar algo. Sí, yo creo que, mira, algunos se escudan o se esconden en el tema mediático, ¿no? Como diciendo, a mí no me cabe la menor duda que hay expresiones, y uno lo ve en lo cotidiano, no solo referido a este asesinato de algunos medios que exageran, que tienen, vaya a saber qué otros destinos. Pero el problema que teníamos ciertamente era la realidad, no era lo que, digamos, el problema era el asesinato de Fernando Báez Sosa. Y a mí me parece que encontrar caminos alternativos y escudarnos, insisto, en el tema de una campaña mediática excesiva, tal vez podría encontrar algún tipo de interés en algunos, pero me parece que nos hacía perder horizonte en lo que teníamos que trabajar, que era en de qué manera podíamos mitigar situaciones que yo, insisto, en primer lugar, situaciones en las que el rugby tiene que ver y tiene que hacerse cargo. En algunos casos, inicialmente, algunos dijeron que el rugby no tenía nada que ver, que el rugby no formaba personas violentas, que el rugby no, que los valores que transmite el rugby, que para algunos inclusive eran mejores o superiores a otros valores, inclusive de otros deportes, estaban por encima de cualquier situación como la que había ocurrido en Villa Gesell. Quienes integramos la comisión y seguramente el grupo de referentes, entendimos que el rugby sí tiene que ver, que no es el responsable directo de la muerte de Fernando, sin lugar a dudas. Que la muerte de Fernando es la visión y la expresión más patológica de una situación de violencia, tampoco nos cabe la menor duda. Pero que el rugby tiene que replantear buena parte de sus conductas, de su formación, de algunos criterios, actualizarlos, ayornarlos y contextualizarlos, como decía inicialmente, en una sociedad extremadamente violenta y compleja y desigual, me parece que era una obligación de todos. Entonces, a mí, por un lado, el tema de la campaña mediática obviamente me incidía, me generaba a veces cierta angustia, pero lo que no perdimos el norte era en que teníamos que dar respuesta esencialmente a un terrible asesinato. Y claramente se puso para algunos en cuestión que ese modelo de comportamiento deseado que era el rugby, ustedes habrán visto muchas veces, se hace la diferencia entre el rugby y otros deportes, ni que hablar con el fútbol, pero se habla de buena convivencia, que también la hay, que se habla de solidaridad, sin lugar a dudas que lo hay en el rugby. También la hay en otros deportes. Yo voy al básquet, voy al fútbol, al handball, al vóley, a infinidad de deportes, y también tienen actitudes deseables, solidarias, de contención, de respeto al otro. Entonces yo lo que digo es, ese halo de superioridad, Facundo es un experto en esta materia,
ese halo de superioridad que en buena medida rodeó al rugby en los últimos años, creo que también fue una especie de boomerang que se le vino en contra. Una cuestión clasista, claramente instalada en muchos sectores y en muchos medios, haciendo alusión permanentemente a que el rugby es un deporte de las clases altas y dominantes, que en buena parte también lo es, pero no es la realidad del rugby, ni mucho menos. Hoy el rugby tiene más de 120.000 jugadores y atraviesa todos los estamentos sociales. Pero hay otros condimentos, que insisto, Facundo podrá explicar mejor, que hacían que ese cóctel fuera medio explosivo. Yo insisto, no me detendría demasiado en eso. Me parece que lo importante es que el rugby se mire hacia adentro, pueda hacer su catarsis inicial, su espacio de reflexión, y seguir construyendo esto que junto con la comisión y con los referentes de cada uno de los clubes estamos trabajando. Como verán, y como dice Miguel García Lombardi, estamos enamorados del problema porque creemos que hay que trabajarlo y que hay que trabajarlo mucho, y es un trabajo a mediano y largo plazo. Así que en eso estamos. Pero bueno, ya seguiremos hablando de este tema, muchachos, en otras entregas. Así que muchas gracias, Martín, por la nota. Sí, yo les agradezco mucho a ustedes. Me parece que una manera de mantener vivo esto es también que la comunidad sepa que el rugby está trabajando, que el rugby no hace caso omiso a estos temas. Y recuerdo una frase que me gustaba mucho que decía que tal vez tengamos que el día de mañana sentarnos frente a nuestros hijos y decirle que fracasamos. Pero lo que sí no vamos a poder hacer es que si la situación sea igual que ahora, están así porque no lo intentamos. Nosotros desde el rugby, desde la Unión de Rugby de Buenos Aires, con Santiago Marota a la cabeza, con esta comisión y con el conjunto de los clubes, verdaderos vertebradores de la realidad del rugby, estamos tratando de modificar una situación y encontrarle, si se quiere, algún sentido a la inexplicable muerte de Fernando Báez Sosa, a ese terrible asesinato que obviamente condenó a una muerte en vida a su familia. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. A Facundo lo saludo menos que a ustedes, lo quiero menos, pero muchísimas gracias realmente. Martín, un enorme placer. Gracias por la nota. Hasta luego. Bueno, abrazo grande. Bien, Facu, la verdad que espectacular esta Me quedé columna. con ganas de más, Facu. Me quedé con ganas da de para más. mucho, Sí. da para mucho, da para mucho. Bueno, Sabés que me quedé con ganas de más. dentro de 15 días podemos seguir charlando sobre el tema, porque la verdad que es súper, súper interesante, y aquí está bueno para poder difundirlo. Nos encontramos dentro de 15 días, Facu. En 15 días nos vemos, muchachos. Fuerte abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Facu Sassone, aquí en ADN Deportivo, con el invitado del día, Martín Carrique, hablando de la Comisión 5 de Formación Integral y Mejora del Comportamiento de la Urba. Hermosa columna aquí en ADN Deportivo. Pausa cortita y a la vuelta, Roberto Borrego con toda la información de los eSports.